Señor, creo en tu palabra y quiero acercarme a ella con plena confianza, dejando que ella limpie, purifique mi corazón, mi mente, de todo pensamiento humano, de toda influencia del maligno. Señor, que tu palabra, que es una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero, disipe toda tiniebla del error, del engaño, de la falsedad que hay en mi mente y en el mundo. Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿Otro? ¿Quién? ¿Dónde está? Johnny. ¿Quién es? ¿Usted? Venga, ve. Hemos quedado en Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. 4. Si Jesús no estaba echando broma, si Jesús estaba hablando en serio, si Jesús es el camino, la verdad y la vida y no miente, entonces esta palabra de Dios es importantísima para todos, pero más aún todavía para los sacerdotes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo mismo, que es Dios, para enseñarnos a nosotros a creer en la palabra de Dios, dice, está escrito. O sea, que si está en la palabra de Dios, yo debo doblegarme y debo creerlo a ciegas. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Que aunque no lo entienda, que aunque me parezca que no es así, pero si ahí está escrito, y si Dios lo dice, mande, Señor, lo que tú digas. A mí me parece que no debería ser así, me parece a mí, pero yo soy un simple mortal y me puedo equivocar. Entonces, lo que tú digas, yo lo acepto. Está escrito. Y ahí ha de estar la base de nuestra fe. Está escrito. Así como un día que estaba haciendo una obra de teatro, busqué a la gente de la calle, no busqué gente de la iglesia, sino gente de la calle para hacer una obra de teatro. Los más malos del pueblo los puse de soldados romanos, soldados. Y me busqué un muchacho, por cierto era familia, un primo, y le tocó el puesto de Pilato. Ajá. Y le enseñé lo que tenía que decir a todos, a cada uno, el papel que tenía que decir, lo que tenía que hacer y decir. Y él me dijo, ya está todo listo, ya me sé de memoria todo. Estoy muy contento porque ya me lo aprendí. Bueno, está bien. Y nos fuimos a la obra. Y sí, se reunieron como 3,000 personas de todos los pueblos a la obra, La Pasión en Vivo. Y cuando llegó el momento, mandan a Jesús ante Pilato, llega Pilato, y yo me escondía a la parte de atrás para ayudarles a ellos. Cuando él sale, se le olvidó lo que tenía que decir. Y me miraba y me decía, yo le decía, dale. Se paró muy serio, dijo, lo escrito, escrito está. Bueno, ya habló Pilato, se lo llevaron a Jesús, lo llevan a Herodes, Herodes se lo vuelve a Pilato y vuelve otra vez de Pilato. Lo escrito, escrito está. Lo único que se aprendió. Pero si nosotros, sacerdotes, nos aprendiéramos lo único que él se aprendió y lo tuviésemos como lema para nuestra vida, lo escrito, escrito está. Entonces podríamos decir
que somos verdaderos ministros de Cristo, auténticos discípulos de Cristo. El mismo Jesucristo dijo, está escrito. O sea, lo escrito está, se respeta, se tiene que cumplir, para eso se escribió. No solo de pan vive el sacerdote, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si eso está escrito, ¿quién me puede explicar cómo es que ahora, en pleno siglo XXI, los sacerdotes viven solo de pan? O algunos sacerdotes. Que alguien me explique cómo es que algunos obispos viven solo de pan y no de la palabra de Dios. Esa es la crisis más grande que está pasando en la iglesia. La iglesia no tiene crisis económica. La iglesia tiene crisis de fe. ¿Y la fe de dónde viene? De la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios brilla por su ausencia. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién le ha creído sus palabras? ¿Quién ha hecho caso a su palabra? Comenzando por nosotros, nos hemos hecho los sordos. No vivimos de la palabra de Dios. Qué triste. No nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuándo Jesucristo dijo eso? Si quiere, comencemos del versículo 1. 4:1. Aquí Jesucristo nos está mostrando a ustedes y a mí una lección más fantástica, maravillosa, que la vamos a encontrar todos los días, las tentaciones. Y Jesucristo nos va a decir cómo se vence la tentación. Y ustedes, si quieren, pongan la lupa, aquí está la lupita, y van a descubrir que la tentación se vence haciendo memoria, recordatorio de la palabra de Dios. Así venció Jesucristo la tentación. Y así ustedes y yo vamos a vencer la tentación. Porque la tentación siempre será hacer lo que a mí me parece o lo que me digan los otros. ¿Y cómo se vence la tentación? Recordando, escrito está. Ya no es lo que piense yo, ni lo que piensen los demás, sino lo que está escrito. Así se vence la tentación. Y hago la voluntad de Dios. Escuchen. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto. Queridos sacerdotes, hermanos, en este ministerio que Dios nos ha dado, si Jesucristo fue llevado al desierto y pasó por el desierto, ninguno de ustedes ni yo nos vamos a salvar de esa. Tenemos que llegar al desierto. Unos a temprana edad, otros a mediana edad, otros ya a lo mejor cuando estén viejos, pero tenemos obligatoriamente que pasar por ahí, por el desierto. Por algo está escrito. Ojo. Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es un querer de Dios. ¿Por qué es un querer de Dios? Porque es en el desierto donde se prueba la fe. Es donde se mira quién vive de fe y quién no. Porque la fe es fácil tenerla cuando no estamos en el desierto. Ahí sí está fácil. Pero donde se prueba como el oro en el crisol la fe es cuando estamos en el desierto para ver quién es capaz de vivir de fe en medio del desierto. Pero el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos esa experiencia, porque el Espíritu Santo es como un entrenador, confía en su pupilo y dice, yo ya lo enseñé, yo ya lo preparé, ahora tráiganme al diablo si quiere, tráiganme lo que aquí tengo mi pupilo. Y dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tengo mi pupilo. Que venga el mismo Satanás si quiere. Yo ya lo preparé. Este es mi pupilo apuesto a él. Y Jesucristo nos va a decir que ningún pupilo del Espíritu Santo puede vencer al diablo si no es con la palabra.
si no hace eco de la palabra, si no trae a su memoria la palabra, si no tiene como lema lo escrito, escrito está. Está escrito. Ahí está el secreto. No es que no lo sepamos, es que no lo creemos. ¿De qué se trata? De hacer un ejercicio de fe, comenzar a creerlo. El Espíritu Santo nos va a llevar al desierto. Y ustedes saben lo que es desierto: sequedad, soledad, abandono de todo mundo. Hasta el obispo lo va a abandonar. Hasta los hermanos sacerdotes más allegados. Hasta los mismos de su familia. Es un desierto, es un abandono, es una soledad. Ahí tenemos que pasar. El pueblo de Israel pasó por el desierto. Los profetas pasaron por el desierto. Cristo pasó por el desierto. Juan predicaba en el desierto. Bárbaro. ¿Qué pasó? Me gustaría predicar en toda parte menos en el desierto. ¿Quién me va a escuchar allá? Pero él predicaba en el desierto. Y Jesús pasó por el desierto. Fue tentado por el diablo en el desierto. Pero aquí está el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vamos a seguir los pasos de Jesús? Sí, por ahí tenemos que pasar. Usted y yo somos otro Cristo. Usted y yo somos, diríamos, para el mundo el representante de Cristo. Pues tenemos que pasar por donde pasó Cristo, vivir como Cristo. Y Cristo pasó por ahí. Usted no se escapa. Sacerdote, ¿está preparado para eso? Puede ser que ya pasó un desierto en su fe, una crisis sacerdotal. Llámela como usted quiera, una noche oscura que hablan los santos. ¿Cómo la pasó? ¿O cómo está preparado para enfrentar esa situación? Le va a llegar. Quiera o no quiera, le va a llegar. ¿Qué está haciendo? Solo debemos prepararnos antes de ir al desierto, meter la palabra de Dios aquí y meterla aquí, para cuando esté en el desierto, vivir no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Está escrito. Está escrito. Y por la fe en lo que está escrito me mantengo, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no guste nada, aunque todo me dé en la espalda, aunque el mundo se me venga al revés, aunque sienta que me hicieron brujería, como que la brujería como que sí existe. Yo creo que fue la vieja esa, la vecina que le caí mal. No. Tenemos que pasar por ahí. Y cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, claro está, para ser tentado por el diablo, ahí está claro. Ahí es donde el diablo se aprovecha. Pero ahí es donde el Espíritu Santo dice, cuento con mi pupilo. Y ahí es donde vale la pena haber leído la Sagrada Escritura. Ahí es donde vale la pena haber creído en la Sagrada Escritura. Porque puedo caminar de fe en fe. Porque el justo vive de fe en fe. Escuchen. Entonces Jesús fue llevado por el diablo al desierto, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, estaba preparado, ¿no? El desierto no lo agarró con los brazos cruzados. Lo agarró preparado con la palabra, preparado con la oración y preparado con el ayuno. Así se preparó Cristo, por eso venció. A nosotros nos agarra sin oración porque no tenemos el hábito de orar. Sin la palabra de Dios porque no la leemos. Y el ayuno, peor todavía. Eso ya pasó de moda. Eso no es locura, no. Que ayune todo el mundo. Pero un cura ayunar, yo creo que todavía no ha nacido. O si ha nacido, está por allá escondido. Sigue. sintió hambre. ¿Y qué es sentir hambre? Deseo, necesidad de. Y casi, o sea, sentir hambre es que si no lo hago me muero. Llámese como se llame la tentación. Póngale nombre. Si les gustan las mujeres, póngale nombre. Si les gustan los hombres, ojalá y no sea así entre ustedes, póngale nombre.
Le gusta lo que le guste. ¿El licor? ¿El dinero? ¿Qué? Sin embargo, dice la Biblia que es un hambre insaciable, que siente que se muere, que no puede vencer, que es superior a sus fuerzas, que está por encima de lo humano, que humanamente no se puede superar. Porque es algo del común de los mortales, sentir hambre, la tentación, vivir como cualquier hombre de la calle. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. La tentación. Eres sacerdote, eres elegido de Dios. Pare de sufrir. Date los gustos, gusticos y gustazos. Eres sacerdote, haz lo que te dé la gana. Eres sacerdote. Eres hijo de Dios. Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere que sufras, que te amargues, que hagas sacrificio, que aguantes hambre. Si sientes atracción por una mujer, eso viene de Dios, que te hizo hombre. Si sientes atracción por un hombre, eso no es culpa suya, es culpa que Dios te hizo así. Si sientes esto, si sientes aquello, ¿cuál es el problema? Además, no es el único que lo hace. Muchos lo hacen. ¿Cuál es el problema? ¿No ves a tus compañeros que lo hacen? ¿Uno más? El enemigo comienza por ahí. Si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué significa que las piedras se conviertan en pan, queridos hermanos? Clarito está, que eso no lo hizo Dios para comer. Pero que tú, a espaldas de Dios y desobedeciendo los planes de Dios, los proyectos de Dios, eso que no lo hizo Dios para que tú lo comas, el diablo te da permiso para que te lo comas. Ejemplo en la humanidad hoy, matrimonio de hombre con hombre. Eso no lo hizo Dios. Pero eso está en el mundo de hoy. Pero eso es una piedra que no se come, pero que si tú quieres, desobedeciendo el mandato de Dios, puede convertir esa piedra en pan. Puede vivir con otro hombre. Y que hay curas que lo hacen, lo hay y ustedes lo saben. Eso es que las piedras se conviertan en pan. Y podríamos decir, ¿cuál es tu tentación? Y de eso se trata, ser sincero delante de Dios. Esta es mi tentación: el alcohol, las amistades, los juegos, el internet, la vanidad, los lujos. ¿Qué? No sé. Pero podríamos examinar qué es aquello que Dios, como sacerdote, no me dice a mí que eso es para mí. Más bien al contrario, si lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. Es una piedra que el diablo quiere que yo la use como comida, a espaldas de Dios, quitando el proyecto de Dios, desobedeciendo lo que Dios manda. Y cuando el diablo le propone a Jesús, eres hijo de Dios, puedes hacer lo que te dé la gana, y eso que no se hizo para comer una piedra, tú la puedes convertir en pan. Como sacerdote lo podemos hacer. Sigue. Mas él respondió: Aquí está cómo Jesús se defiende del diablo. Está escrito. Por eso la Biblia es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Por eso San Pablo decía, en la pelea que tenemos contra el diablo, Efesios 6, 17, deben tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Creen que es mentira? Efesios 6, 17, búsquelo.
No se pierde aquí. Es una espada, pero no solamente una espada, es el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios 6, 17, ¿qué dice? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora lo escuchamos con el micrófono. Tomad también el yelmo de la salvación. A mí me gusta la traducción que es el casco, porque lo entiendo más. El casco de la salvación. ¿Se acuerda cuando iban a pelear? Se ponían un casco para que no le rajaran la cabeza de un solo golpe. Y ese casco le salvaba de que la espada le cortara la cabeza en dos. Entonces dice la Sagrada Escritura que el casco que le produce a usted salvación es la palabra de Dios, el casco de la salvación. O sea, el enemigo, el diablo me va a atacar. Entonces yo me pongo un casco. ¿Cuál es el casco que me salva? La palabra de Dios. ¿Jesucristo se puso el casco o no? Se lo puso. ¿Cómo sabemos? Cuando dijo, está escrito. ¿Qué está haciendo Cristo? Poniéndose el casco. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. O sea que el golpe que le dio al diablo a que esas piedras se conviertan en pan, él pudo rechazar ese golpe con el casco. Le dio al casco, a la palabra, está escrito. De una vez se puso el casco, lo protegió. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y ahí el diablo no le pudo hacer daño, porque no entró. Pero no solamente usó el casco, que es la palabra de Dios, también usó como espada. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usó la palabra como espada, como casco y como espada. ¿Otra vez? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sacerdotes, ustedes y yo, si vamos a pelear contra el diablo y no llevamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no nos ponemos ese casco, ya perdimos antes de pelear. Fracasamos. Y terminamos creyendo que no se puede vivir el Evangelio de Cristo. Y terminamos pensando que ese pecado, que es un pecado, ya no es pecado, sino que yo no tengo la culpa. Yo soy así y ya no tengo remedio. Toda la vida he luchado por cambiar. Me he confesado muchas veces, he intentado cambiar y no he podido. Me rindo. Fracasé. ¿Qué le pasó? No se puso el casco y no agarró la espada, que es la palabra de Dios. Estamos desarmados, muy sacerdotes o muy obispo, pero desarmados y sin casco. El primer golpe que nos da el diablo nos raja desde la cabeza a los pies completamente porque no tenemos protección. Ustedes ven la propaganda que sacan en Colombia de los que no llevan casco. Algunos animales no usan casco y ponen a una tortuga. Algunos animales no usan casco. Algunos curas no usan casco, que es la palabra de Dios. Desprotegidos totalmente en la vida. Por eso el diablo hace con nosotros lo que le da la gana. ¿Y por qué no podemos vencer al diablo? Porque la única manera para vencer al diablo es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es que no lo sepamos, sí lo sabemos, es que no lo creemos. No nos convencemos que esto es palabra de Dios y que esto funciona. A Cristo le funcionó. A usted y a mí no funciona, porque Él, que es el camino, la verdad y la vida, nos lo enseñó, nos lo mostró. ¿Por qué no lo hacemos? Al menos para ver si es verdad o mentira. Al menos para eso. Hagan la prueba. Yo he hecho la prueba. Hagan la prueba. Con la palabra de Dios podemos vencer al enemigo.
Por eso se acuerda que Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y no hay ser humano que pueda resistir. Yo lo he comprobado, hermano, yo lo he comprobado. Lo he comprobado con ateos. Lo he comprobado con guerrilleros, con homosexuales, con drogadictos, con narcotraficantes. Lo he comprobado con personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que no tienen nada que ver con Dios. Pero he usado la espada del Espíritu y Dios ha obrado. Y sigue obrando. Le he usado con los protestantes. Vayan, conviertan a un protestante. Vayan. A ver si es fácil o es difícil. No es fácil, es difícil. Pero con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, miles y miles de protestantes se están convirtiendo. Con la palabra de Dios, así, pácata, de frente, ta. Y ustedes ven, y he recorrido el mundo, y he llegado protestantes por allí, para acá, y con la palabra de Dios les doy con la palabra de Dios, así, y obra la palabra de Dios, transforma. Yo lo he visto, yo lo vivo, a cada rato lo palpo. Ahorita que fui a Perú, familias enteras se convertían. Por ahí grabamos uno de los videos. Toda la familia era adventista. El uno era pastor y el otro era evangelista de los hombres. Escucharon la enseñanza, volvieron a la iglesia. Los confesé, los integré otra vez a la iglesia. Tremendo. De experiencia, 2 sacerdotes. El uno había sido testigo de Jehová, el otro adventista. A través de los videos se convirtieron, se metieron al seminario y ahora son sacerdotes. Lo he visto. Es una espada que llega hasta los tuétanos. ¿Por qué no lo creemos? Yo lo he experimentado, yo lo he practicado y ha funcionado. Pero entonces la palabra de Dios es el casco que usted y yo tenemos que ponernos para protegernos. Se llama salvación. Me salva. ¿De qué me salva? De esa tentación que el diablo me trae, de esa destrucción que el diablo me trae, y al mismo tiempo sirve para yo atacar al diablo. Volvemos con Mateo entonces. No solo está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se puso el casco. Siga. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Ahora vemos cómo el diablo ataca con la misma palabra, pero distorsionando el mensaje. Con la misma palabra. Salmo 91 lo utiliza. Utiliza el Salmo 91. Y si está utilizando la palabra de Dios, ¿por qué es una tentación? Porque la Biblia está mostrando que en el ejercicio sacerdotal de ustedes y mío, y como cristianos, habrá en nuestro caminar y en el desierto de nuestra vida, gente que con la Biblia en la mano, que con la palabra de Dios en la mano, va a venir a tentarte. Y se llaman los protestantes o cristianos evangélicos. O si no, ¿por qué está eso en la Biblia? Si no está para iluminarnos, entonces ¿por qué está? Y si no son los cristianos evangélicos, entonces ¿quiénes son los que vienen con la Biblia tentando a los hijos de Dios? Y si eso no iba a pasar, ¿por qué Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos engañó? ¿Por qué nos mintió? O díganme, ¿quiénes son entonces esos que vienen de parte del enemigo con la Biblia, engañando a la gente y poniéndole tentación a la gente? Tírate de ahí porque está escrito. Es verdad que estaba escrito. Pero Jesús
ahora le va a mostrar por qué es una tentación. A pesar de que estaba escrito, la estaba mal usando, mal interpretando. Y no es correcto. De modo que dice la Biblia que el estudiar las Sagradas Escrituras torcidamente también es una tentación del diablo. Y por eso los sacerdotes no pueden decirle a la gente, váyanse a estudiar con un pastor protestante. Es la misma Biblia, el mismo Dios. ¿Y cuántos sacerdotes lo han hecho y han caído en ese pecado? Yo recuerdo, nunca se me olvida, me invitaron a San Cristóbal a un almuerzo en un restaurante lujoso y me dijo, padre, ¿qué quiere comer? Le dije, bueno, me gustaría comerme una paella, listo. Y nos fuimos. Restaurante lleno, yo llegué, saludé y nadie me contestó. Me quedé sorprendido. El hombre me llevó, me sentó al lado de una familia, en una mesa, saludé y nadie me contestó. Me quedé sorprendido. Luego le dije, ¿dónde queda el baño? Me fui al baño y él se fue a la puerta y me dijo, padre, perdone, pero yo no le había dicho, pero todo esto es familia mía y todos son evangélicos, el único católico soy yo. Por eso nadie le contesta. Y esos que están en la mesa, los que están al lado suyo, es mi mamá y mi papá y mis hermanos los que más cercanos, pero son evangélicos, el único católico soy yo. Y los traje para que compartiera con ella. Ah, está bien. Fui al baño, regresé, me senté y me puse a sacarle de conversa. El hombre dijo, mire, este es el padre Toro. Mucho gusto. Dijo la señora, yo hace 5 años estaba en la oscuridad. Para gloria de Dios conocí la verdad y salí a la luz. Y le dije, ¿me puede explicar cómo hizo? Dijo, claro, yo era la que le lavaba las sotanas al obispo. Y en la catedral, todos los paños, todas las cosas que yo era la encargada. Y lo hacía con mucho amor. Y un día llegó un pastor protestante, que ustedes dicen protestante, pero es un pastor verdadero de Dios, y llegó y me dijo que quería estudiar la Biblia conmigo. Y yo, como católica, me dio miedo. Y dije, déjeme preguntarle al obispo y al párroco. Y fui y le dije, monseñor, yo quiero estudiar la Biblia y hay un pastor que me da la oportunidad de leer la Biblia, con él estudiar la Biblia. Y le dijo el obispo, vaya, eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Y fui al párroco y le dije, el párroco me dijo, pues si el obispo le dijo que sí, vaya. Una condición, no se vaya a meter a evangélica. No, eso estoy claro, yo mi madrecita, la Virgen María, eso no lo cambio por nada, eso sí estamos seguros. Bueno, vaya. Al mes, llegó a predicarle al obispo y al párroco de la catedral. Al mes. Y le digo, ustedes están en la oscuridad, ustedes están a mentir en la gran ramera, en la gran Babilonia, sálganse de ahí. Les predicó. El obispo y el cura no les importó nada. ¿Está loca? Dale, tranquila. Y le dije, ¿y por qué lo hizo? Dijo, porque yo amaba la verdad y quería conocer la verdad. Entonces por eso le pedí permiso y gracias a Dios él me dio permiso y ahora conozco la verdad. Y le dije, ¿y ya perdió el interés por la verdad? ¿O todavía quiere conocer la verdad? Dijo, todavía yo amo la verdad. Y le dije, si ama la verdad, vamos a comprobarlo. Porque amaba la verdad, le pidió permiso al obispo para que el pastor le diera enseñanza de Biblia. Si ama la verdad, pídele permiso al pastor para que reciba enseñanza conmigo. O tráigase al pastor y reciba enseñanza conmigo. Dijo, no, eso sí no lo puedo hacer. Le dije, entonces ya dejó de amar la verdad. ¿Por qué cuando era católica, por qué le pidió permiso al obispo para que le diera enseñanza un pastor? ¿Y por qué ahora que eres protestante, por qué no le pide permiso al pastor? O se trae el pastor y yo le doy la enseñanza. Dijo, no hablemos más de eso. No puedo, eso no lo puedo hacer. Le dije, entonces no ama la verdad. ¿Cuántos sacerdotes le dicen a los laicos? Eso es lo mismo. Queridos hermanos, ¿recuerdan a un San Pablo? Camino a Damasco, 9 de Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que San Pablo pertenecía a una religión
donde se tenía la misma Biblia que los apóstoles, porque era el canon de Alejandría, que es el único que existía. ¿Se acuerdan que era el mismo Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios. Si era la misma Biblia conocida hasta entonces, y si era el mismo Dios conocido hasta entonces, pregunto, ¿por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar, ¿cómo es? Cose contra el aguijón. ¿Por qué Pablo se convierte? ¿Por qué Jesús no le dice, Saulo, Saulo, sigue adelante como vas? No hay ningún problema, es la misma religión, es el mismo Dios, es la misma Biblia, todo es igual, no hay ningún problema. ¿Por qué Pablo tuvo que convertirse? ¿Por qué? Si era el mismo Dios, era la misma Biblia. Ahora, hay una tentación. Y esa tentación existe incluso en los sacerdotes. ¿Creen que es mentira? Fue una diócesis a dar una enseñanza. Y llegó el párroco y me dijo, padre, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Que mi vicario ya está más para los pentecostales unidos que para el católico. ¿Cuál? El padre, el vicario. Ya no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizan en el nombre del Señor Jesús. Ya dice que la Trinidad es el diablo. Ya dice que la gente que no se confiese, que es mentira que Cristo está en la hostia, que es un mero símbolo. Ya habla porquerías contra la Virgen María. ¿Qué hago? Es mi vicario. Le dije al obispo y el obispo dice que está loco. Que espere a ver, si no, lo saca. ¿Será que usted puede hacer algo? Y le dije, si usted me permite, dígale. Yo tengo una escuela de Biblia, yo tengo una enseñanza, viernes, sábado y domingo, que vaya. Me avisa. Me llamó. El padre aceptó, con una condición, que usted no lo haga quedar mal, que él es sacerdote. Y como allá no lo conocen, donde usted está, él va a ir. Pero que se prepare, porque él está muy preparado. Y le dije, dile que vaya. Llegó el viernes en la tarde. Debatimos viernes, sábado y domingo. Y no había diferencia entre él y un pastor protestante. No había ninguna diferencia. Dame, pero le iba dando. Tácata, tácata. No dejé intervenir a más nadie. Sabía quién era él. La gente no lo sabía, pero yo sí sabía. Cuando terminé me dijo, Padre, gracias. Me has rescatado. Estaba muy equivocado. Me engañaron. Y nadie me había dado la oportunidad de ver las cosas. Después me llamó el párroco y me dijo, gracias, padre. Ya el hombre volvió a la normalidad, ahora sí, otra vez en la iglesia católica. Estamos trabajando muy bien. Y todavía es sacerdote. Es una tentación que tenemos. Y dice el diablo, si eres hijo de Dios, tírate porque está escrito. ¿Cuántas tentaciones le llegan a los fieles de su parroquia con los protestantes? Con la Biblia en mano. Unos que se llaman testigos de Jehová, otros pentecostales, otros adventistas, otros mormones, otros. ¿Y qué haces tú para ayudar a estos hermanos? ¿Qué herramienta le das? ¿Cómo los ayuda? ¿O acaso eres de los asalariados que no les importa la oveja? Y cuando ves venir al lobo, huye, porque eres un asalariado. Salario, trabaja por un salario, un asalariado. ¿Qué cara vamos a poner delante de Jesucristo que nos colocó como pastores de sus ovejas? ¿Con qué cara vamos a llegar? ¿Qué vamos a decir? La tentación está escrito, tírate, sus ángeles los llevarán. Y Jesús no dice, bueno, señores, le voy a dar una lección para los cristianos de todos los tiempos. La Biblia no se hizo para pelear. Te equivocaste, Satanás. Yo con usted no voy a pelear con la Biblia, porque esos son
Esos son los tontos que pelean con la Biblia. La Biblia no se hizo para pelear. Les voy a dar una lección a los cristianos de todos los tiempos. No tomen la Biblia para pelear. Quédate, Satanás, con la Biblia y yo abandono la Biblia, porque de ponerme a pelear con la Biblia, mejor que se la lleve Satanás. No, Jesucristo no era de esa mentalidad. Jesucristo era de otra mentalidad. Y se dio cuenta que la palabra de Dios no le pertenecía al diablo. Que él tenía que defender la palabra y tenía que atacar al diablo con la palabra. Y que la palabra de Dios sí se hizo para pelear espiritualmente. Y si no se hizo para pelear, ¿por qué Pablo dice que es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos? ¿Y por qué Pablo dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, si no se hizo para pelear? Pero que sepan que no es para pelear, como muchos dicen, que es que el Padre Toro le gusta pelear con los protestantes. No, es pelear contra Satanás, que con la mentira y el engaño viene dañando y destruyendo a tanto cristiano. Pero confunden la chicha con la limonada. Entonces Jesucristo viene y responde: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en la piedra alguna. Sigue. Jesús le contestó: A ver si Jesús era de la mentalidad de muchos curas que la Biblia no se hizo para pelear. también está escrito. Está peleando. Agarró la espada del Espíritu. No solamente se puso el casco. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Ahora tomó la espada. También está escrito. Ahí voy. Y le suelta tremendo matracazo. Pongan cuidado. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Cambiar la palabra, distorsionar la palabra, es tentar a Dios. Y el diablo viene por tercera vez. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate de Satanás, porque está escrito. ¿Quién perdió la pelea? Satanás. ¿Quién se rindió? Satanás. Quiso enfrentarlo con la palabra, y cuando vio que Cristo no dio el brazo a torcer, que no dijo, bueno, la Biblia no se hizo para pelear, sino que agarró y le dio con la palabra, el diablo dijo, quedó atolondrado. Y después le pone la otra tentación y Jesús le dice, está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Y ahí dice la Biblia que el diablo quedó noqueado. Eso es lo que yo hago con los protestantes. Creo en la palabra. Cristo me da el ejemplo. Él es mi Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo lo veo. Si ustedes no lo ven, es el problema de ustedes, pero yo lo veo. Y he tenido la misma experiencia. Cuando vienen los protestantes con autoridad, porque está escrito, está escrito, está escrito. Y yo les muestro, también está escrito, también está escrito. Cuando se dan cuenta, se van o se convierten y ya no me quieren escuchar. Pero eso le pasó a Cristo. El diablo finalmente lo dejó. Ahí está. ¿Cómo lo dejó? Porque Jesús lo venció con la palabra. Así se vence la tentación. Si lo quieren creer, créanlo. Si lo quieren practicar, practíquenlo. Si no lo quieren practicar, seguimos siendo amigos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Seguimos siendo amigos. Pero yo solamente quiero mostrarle lo que está escrito, para que usted y yo tengamos la opción, al menos de ver qué es lo que el Señor pide. Por eso, por algo Pablo, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, San Pablo viene a decir que hay una tentación entre los curas: avergonzarnos del Evangelio, avergonzarnos de la palabra de Dios, para que no digan que soy evangélico, para que no se burlen de mí, para que no se rían de mí, para que no digan que yo estoy peleando con la Biblia, con el Evangelio, que el Evangelio no se hizo para pelear y yo estoy peleando. Romanos 1:16. Entonces dice Pablo
que sí hay un problema, está la tentación, y la tentación no es solamente que el diablo venga y nos ponga la prueba, más nada. No, la tentación es que el diablo se la vacila y nos hace que nos avergoncemos de la palabra de Dios. Esa palabra que es el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, usted y yo, como curas, sentimos vergüenza cargarla, predicarla y refutar a los protestantes públicamente. Nos da pena, nos da vergüenza, porque eso es pelear, falta de tolerancia, falta de caridad. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio. El pecado es avergonzarse del Evangelio. Siento vergüenza del Evangelio. Y por sentir vergüenza del Evangelio no lo leo, no lo predico, no lo defiendo. Siento vergüenza. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo? Lupita, ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Está convencido de algo que ustedes y yo no nos hemos logrado convencer. ¿De qué está convencido Pablo? Que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Pablo está convencido que el Evangelio de Dios es fuerza. ¿Cómo es? Que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Es fuerza de Dios y salvación, pero eso sí, una condición: creer. Creer. El propósito mío con la palabra de Dios, queridos sacerdotes, en estos ejercicios espirituales, es que ustedes crean. ¿Cómo comenzamos? Todo esto se escribió para que crean. Listo. Para eso se escribió, para que creamos. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que cree. Si usted toma la determinación de no creer, eso es problema suyo. Pero ojo, en algo tiene que creer. Si cree en Dios, serás creyente. Y si no crees en Dios, serás creyón. Pero en algo tiene que creer. Si crees en los hombres, es un creyón. Y si crees en Dios, en su palabra, es un creyente. Eso es lo que más cuesta. Creerle a Dios en su palabra. Está escrito y yo lo creo, punto. A ciegas. Ya, no se hable más. Ahí es donde el sacerdote entonces mira qué dice Dios sobre el matrimonio, lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice Dios sobre la Eucaristía? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice Dios sobre la confesión? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice sobre el perdón? ¿Qué dice sobre esto, sobre aquello? Lo que diga, ahí está. Yo lo creo, yo lo predico. Punto de dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso se llama creer en el Evangelio. Y dice Jesús, conviértanse, crean en el Evangelio. Esa es la conversión que nos hace falta. Podemos hablar de muchas cosas, pero el centro de todo es la palabra de Dios. Que ustedes se alimenten, que sean como un árbol plantado a la orilla del río, que dé fruto y nunca se sequen sus hojas. Que sean felices, que hagan la voluntad de Dios, que sean verdaderos embajadores de Cristo, verdaderos ministros de Cristo. No se avergüencen del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para que lo escuche. Sigue. Del judío en primer lugar, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios. Ahí está revelado la justicia de Dios, lo que Dios quiere. Sigue. De fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Sacerdotes, de fe en fe, así lo dice la Escritura y no puede fallar. El sacerdote vivirá por la fe. De modo que si ustedes toman la decisión de no creer, morirán. Y no es palabra mía. Está escrito en Juan 8:51. A las pruebas me remito. No es palabra mía. Si ustedes deciden no creer en la palabra de Cristo, morirán, ya están muertos. Necesitamos creer en el Evangelio para tener vida. Juan 8,
51. En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Listo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Repítalo, para ver qué es lo que no entienden. En verdad os digo. 2 veces en verdad significa aquí no hay mentira, aquí no hay engaño, no lo duden, créanlo a ciegas. ¿Qué es lo que dice el que es el camino, la verdad y la vida? Que si alguno guarda mi palabra, Que si usted y yo tomamos en serio la palabra, Dios no nos va a echar estiércol en la cara, más bien vamos a tener vida. Si alguno decide guardar la palabra, no gustará la muerte jamás. queridos sacerdotes, eso es lo que yo espero de ustedes, deseo de ustedes, y es la propuesta que les traigo. No les traigo otra propuesta. Y si ustedes no aceptan esta propuesta, el problema es de ustedes. Y si ustedes esperaban otra cosa, pues se equivocaron. Pero yo, como sacerdote del Dios Altísimo, no puedo ponerles a ustedes otra propuesta que no sea la vida eterna, el reino de los cielos, y decirles cómo es que Dios a nosotros, los sacerdotes, nos pide vivir para alcanzar la vida eterna, la salvación. Punto. Si ese no era el deseo del obispo, entonces mejor hubiese invitado a otro sacerdote que les hubiese hablado de genealogía o de teología o del teólogo tal o de fulano de tal. Pero me imagino que ese es el querer del obispo, puesto que me invitó a mí, habiendo otros sacerdotes. Pues mi propósito es que ustedes y yo un día nos encontremos en el cielo y que podamos llegar a gustar eternamente de ese reino celestial preparado de antes de la creación del mundo para nosotros. Pero que lo podemos perder, como Judas, por buscar otra cosa y no la gloria de Dios. Pero no solamente dice que no morirá jamás, el que ¿cómo es? Léalo de nuevo. Que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Guardarla, no literalmente en una biblioteca. Como muchos sacerdotes la tienen guardada. Significa guardarla en el corazón, para sacarla en el desierto y en la tentación y en las pruebas. Está escrito. O cuando vaya a predicar, que de mis labios salga como sacerdote lo que la gente espera, la palabra de Dios, la ley del Señor. Porque somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo hablara por medio de nuestra boca. Naguara. ¿Qué responsabilidad tenemos? Vamos a vivir lo que creemos, hermano. La Santa Madre Iglesia no nos engaña. Si algo me siento yo dichoso y feliz, es de haber descubierto que toda la doctrina, enseñanza de la Santa Madre Iglesia está sustentada fielmente en la palabra de Dios. Y yo en el seminario me la enseñaron, pero no me enseñaron dónde estaba sustentada. Y siempre había mis vacíos y había mis dudas y había mis momentos y decía, ¿y quién quita que los evangélicos tengan la verdad? Y a lo mejor ellos tienen la verdad, yo estoy equivocado. Y que la iglesia nos engañó, ¿por qué no puede ser? Y cuando me como la palabra de Dios y comienzo a darme cuenta, descubro y le doy gracias a Dios que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia, lo que la iglesia te propone y me propone vivir y enseñar, está sustentado fielmente en las Sagradas Escrituras. Y descubrí otra cosa más, que todas las mentiras que enseñan los protestantes, llámese como se llame la secta, no tienen fundamentos bíblicos. Se lo puedo demostrar a cualquier persona en el mundo, sea católico o sea protestante, se lo puedo demostrar. Y vivo mi fe y la disfruto.
y soy sacerdote del Dios Altísimo, y todos los días cuando me levanto le digo, Señor, no soy digno de esto, es un gran regalo, permíteme disfrutarlo. Y lo disfruto cada instante y lo gozo, porque sé que está sustentado en la palabra de Dios y que la iglesia no nos ha engañado. Y le servimos a tan gran Señor. Somos guardianes de un gran tesoro. ¿Acaso no lo dice el mismo apóstol? Que es un gran tesoro el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Llevamos este gran tesoro en vasijas de barro. Es un gran tesoro, oigan. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro. Es un tesoro. La palabra de Dios se refiere al Evangelio, se refiere a la palabra de Dios. El tesoro es la palabra de Dios. Ustedes lo pueden leer un poquito más atrás y se darán cuenta que está hablando del tesoro del Evangelio, el tesoro de la palabra de Dios. Es un tesoro. La palabra de Dios, eso que ustedes tienen en sus manos. Por eso dice el salmista, amo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata, porque es un tesoro. Y Pablo dice, llevamos, los sacerdotes, llevamos ¿en qué? Vasija de barro, ¿no? En vasija de barro que somos nosotros, un gran tesoro, que es la palabra de Dios. Pero somos conscientes de ese gran tesoro. Que no, hermanos, que no somos conscientes. El Evangelio es un gran tesoro, pero no somos conscientes de llevarlo en vasija de barro, un gran tesoro. Y si quieren lo leen desde el 1 para que vean, para que se den cuenta que es el Evangelio, para que se den cuenta que es la palabra de Dios, y para que se den cuenta cómo ustedes y yo, sacerdotes, tenemos que llevar ese tesoro, cómo tenemos que darlo al mundo, de qué manera. ¿Cuáles son las tentaciones que hay para llevar ese evangelio? Va. 4:1. Por esto, investidos de este ministerio por... Qué lindo, qué lindo. Por eso. ¿Otra vez? Por esto, investidos. Se nos ha dado eso. Dios te ha llamado por tu nombre, me ha llamado por mi nombre y nos ha dado esa investidura. No lo merecemos. Ustedes lo saben, no somos los más santos de la familia o del pueblo. No. Pero a Dios le pareció bien darnos esa investidura. ¿Otra vez? Investidos de este ministerio por la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir por la misericordia de Dios? Que no lo merecemos, que somos una parranda de pecadores, pero que Dios tiene misericordia. Eso es lo lindo, eso es lo rico, eso es lo sabroso, que Dios tiene misericordia, que Dios no es como los humanos que señalan, juzgan, condenan, que Dios no es protestante que manda a todo el mundo para el infierno, que Dios es misericordioso. Sigue. No desfallecemos. Ojo, ¿cuál es una de las tentaciones? Desfallecer, desanimarse. Es que nadie hace esto, es que nadie se lo cree, es que nadie predica la palabra, pues yo tampoco. Desalientarnos. Es que yo he predicado la palabra y no le veo el queso a la tostada, es que no veo resultados, la gente sigue igual. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso. ¿Qué hemos repudiado? A ver, ¿qué hemos repudiado? El silencio. ¿Qué hemos repudiado? El silencio. ¿Qué hay que repudiar en los curas? El silencio. ¿Cuál es el pecado de los curas? El silencio. El pecado de los curas
es el silencio, cuando por su boca se espera la palabra de Dios, cuando somos embajadores de Cristo y por nuestra boca es Dios mismo quien habla. Hemos repudiado la palabra. Antes bien, hemos repudiado. Sacerdotes del Dios Altísimo que me escuchan, los que están aquí presentes y los que me siguen a través de las redes sociales. ¿Repudias, aborreces el silencio? ¿O amas el no hablar de la palabra de Dios? ¿O estás acostumbrado a no hablar de la palabra de Dios? Ya te acostumbraste, ya ni predicas la palabra de Dios. No haces nada, guardas silencio. Debería darte vergüenza, porque ese silencio que guardan los curas cuando los protestantes andan por la calle engañando a la gente, cuando el nuevo orden mundial se impone, cuando el nuevo orden mundial está llevando al mundo a la desgracia en contra de Dios, es vergonzoso que los obispos se callen, es vergonzoso que los curas guarden silencio. Eso no es permitido por Dios. Debemos rechazar ese silencio que debería darle vergüenza. Sacerdotes de los cuales Dios espera que se le dé a conocer la palabra de Dios y que se callen. Y que ahorita vamos a leer que Isaías, no, ahorita no, de una vez, que Isaías capítulo 56 versículo 10 les llama perros mudos, incapaces de ladrar. 56:10. Isaías 56:10. ¡Qué bárbaro! Lo que dice Isaías a los atalayas, a los que Dios ha puesto para que le digan al pueblo su palabra. Y dice Isaías, perros mudos. A ver. 56:10. Ajá. Sus vigías están. Otra vez. Sus vigías. Mire que no está hablando de los laicos. Otra vez. Sus vigías. Usted y yo, sacerdotes. Ustedes, señores obispos, que somos los vigías, los vigilantes. ¿Qué significa obispo? Vigilante. Vigía. Sus vigías, sus obispos, junto con sus sacerdotes, están ciegos. ¡Ah, bárbaro! Están ciegos. Otro que rapidico, me llegó otra cita. Otro que venga con la Biblia, Mateo 15:12. ¿Quiénes son los que están ciegos? Sus vigías están ciegos. ¿Por qué están ciegos? ¿Por qué están ciegos? Venga. Aquí ya se levantó este hermano. Porque dice sus vigías, sus obispos, sus sacerdotes, vigías, están ciegos. ¿Por qué? Miren cómo Jesús habla de los ciegos en Mateo 15:12. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Se escandalizaron con su palabra, con lo que él decía. Al oírlo hablar así, se escandalizaron, no estaban de acuerdo. Les daba vergüenza. No querían proclamar lo que Jesús estaba enseñando. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Él respondió: toda planta que no plantó mi Padre del cielo será arrancada. Déjenlos, son ciegos y guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. ¿Quién es el ciego según Jesús? El que rechaza su palabra.
el que no acepta su palabra, el que critica su palabra, el que se cree más Dios que Dios, gracias, el que quiere pasar por encima de Dios y no acepta su palabra, se escandalizaron con su palabra. Jesús dice, déjenlo, son ciegos que guían a otros ciegos. Sacerdotes, cuando usted y yo abandonamos la palabra de Dios, somos ciegos. No tenemos la luz de Cristo. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Salmo 119, 105. Luz para mi sendero. Estoy a oscura, estoy ciego. ¿Y saben cuál es el problema? No solo que estoy ciego, que un sacerdote que no lea la Biblia está ciego, que un sacerdote que no predique la palabra de Dios está ciego, pero es un ciego que tiene una parroquia y tiene unos fieles y tiene que guiarlos. Y dice Jesús, ese ciego va a conducir a otro ciego al mismo hueco. Bárbaro. Qué bárbaro. Qué responsabilidad. Entonces volvemos a Isaías 56:10. Sus vigilantes, sus vigías, sus atalayas. Obispo significa vigilante. Y nosotros somos los cooperadores de los obispos, los ojos de los obispos, la boca de los obispos. Somos cooperadores de ellos. ¿Otra vez? Sus vigías están ciegos. El que rechaza la palabra de Dios, el que no toma en cuenta la palabra de Dios está ciego. No hay ninguno que se entere. No hay ninguno que se entere. Todos piensan igual, que la Biblia ya pasó de moda. Que eso es para los evangélicos. Ese es el curatorio que le gusta pelear con el evangelio. ¿Está loco? Todos ellos perros mudos. ¡Ah! Si yo lo llego a decir, me mientan la madre y me excomulgan de la iglesia. Pero menos mal que no lo dije yo, lo dijo él. Otra vez, dígalo, dígalo. Bueno, la voz suya es la que está saliendo, está grabado. La voz suya es la que está saliendo. A ver, ¿qué es lo que le dice? Todos ellos perros mudos. ¡Bárbaro! Pero qué bárbaros, padres. Que Dios se encuentre cara a cara contigo y que te diga perro mudo. Pero Señor, soy un obispo, ¿a mí qué me importa? Pero Señor, yo soy un cura y soy la mano derecha del obispo, ¿a mí qué me importa? Perro mudo. Cuando no somos capaces, cuando guardamos silencio, silencio vergonzoso. Por eso dice Pablo, repudiamos el silencio vergonzoso de los curas y obispos que no son capaces de ser luz en medio de las tinieblas y la densa oscuridad en que yace el mundo. Por temores a perder ¿qué? Por miedo a que lo critiquen o que le hagan lo que le hicieron al obispo de mis respetos, y que Dios lo bendiga y lo ayude a salir de ahí. El de Nicaragua, el obispo, ¿cómo era? Rolando Álvarez, que por no ser perro mudo lo metieron a la cárcel. Ah, con razón que los curas tienen miedo y los obispos tienen miedo. Porque si no son perros mudos, los meten a la cárcel o le quitan la vida. Porque tenemos muchas cosas que perder y estamos apegados a muchas cosas en la tierra, preferimos callar y guardar silencio vergonzoso. ¿Cuántas cosas han pasado en el mundo por la iglesia guardar silencio? En Venezuela no se guardó silencio cuando se podía hablar, por miedo al que el gobierno les quitara propiedades o que le dijera que era diablo con sotana, o que le decían que los curas no podían meterse en política, mejor me guardo silencio. Ahora, ¿cómo está Venezuela? ¿Y creen que los curas no tenemos responsabilidad en eso?
¿No guardaron silencio vergonzoso los obispos algunos y los curas para no meterse en política, para no meterse en nada? Ahora mire cómo sufre el pueblo de Venezuela. ¿Por miedo a qué? Y esto es el nuevo orden mundial que está invadiendo el mundo entero. Se llama nuevo orden porque eliminaron el antiguo orden que Dios había establecido en las Sagradas Escrituras y ahora establecen un nuevo orden para el mundo. Y los sacerdotes callados, silencio vergonzoso. Y los protestantes hacen y deshacen y se están yendo de las parroquias y de la iglesia muchos católicos y los obispos y los curas, silencio vergonzoso. Perros mudos. ¿Otra vez? Todos ellos perros mudos. No lo digo yo, mírenlo. Señálenlo a él. ¿Otra vez? Perros mudos. No. No me coma lo primero. Todos ellos. ¿Por qué le saca el cuerpo? ¿Otra vez? Todos ellos. No le saca el cuerpo. ¿Otra vez? Todos ellos perros mudos. Encontrarme cara a cara con mi Dios, con mi Señor, y que me diga perro mudo. No, yo prefiero que ustedes digan lo que quieran, que me mienten la madre, que me manden para el infierno, que me excomulguen. Pero yo no quiero que Dios me diga perro mudo. Y si quieren no me inviten más nunca a compartir con ustedes. Me voy feliz por no haber sido un perro mudo, por no haber guardado silencio vergonzoso. Sigue. No saben ni ladrar. No saben ni ladrar. O sea, se esperaba que mordieran al menos, ¿no? Pero ni siquiera ladran. Y los videntes se acuestan habituados a dormir. ¿Cómo? Y los videntes se acuestan habituados a dormir. ¿Cómo estamos habituados? A dormir. No pasa nada. No pasa nada. Si yo no predico la palabra de Dios, no pasa nada. Yo no voy a cambiar el mundo. Una sola golondrina no hace verano. No pasa nada. Además, la gente no se quiere convertir. Además, eso es perder tiempo. Todos los esfuerzos que hago yo en la parroquia, yo hago tanta bulla y nadie se convierte. La gente no quiere eso. Son también feroces perros que no conocen la hartura. ¡Qué bárbaro! No le dijo perros, sino feroces perros que no conocen la hartura. Y hasta sus propios pastores de nada saben ni entienden. ¿Otra vez? Y hasta sus propios pastores de nada saben ni entienden. ¿No será eso lo que está pasando hoy día en la iglesia? ¿Será que se está cumpliendo la palabra? ¿Será que no estaba escrito? Sí estaba escrito. Y se escribió antes de Cristo. Pero, ¿qué sigue? Cada uno tira por su lado. ¿Que cada cura qué? Cada uno tira por su lado. ¿Que cada obispo qué? Cada uno tira por su lado. ¿O no? Díganme que no es así. Cada uno hace lo que le da la gana. Y el pobre obispo sufre. Y cuando son los obispos que hacen lo que les da la gana, entonces les ponen la corona de espina a Cristo. Cuando el cura hace lo que le da la gana, le pone la corona de espinas al obispo. Y cuando el obispo hace lo que le da la gana, le pone la corona de espinas al Cristo. Pero no lo estoy diciendo yo. Cada uno hace lo que le da la gana. Como no es la palabra de Dios que nos guía,
no es la que nos orienta, no es la que seguimos, no es la que practicamos, pues cada quien hace lo que le viene en gana. Cada cual dedicado a su medro. ¿A qué? Medro. A su medro. A su medro. Así me gusta más, esa traducción me gusta más. Ajá. Cada uno buscando su propio sacerdotes. ¿Esa no es la verdad? ¿Esa no es la verdad? Claro que esa es la verdad. A ver, hasta el extremo hemos llegado a eso. Díganme. Yo a ustedes, gracias a Dios, no los conozco, no sé cómo trabajan, y yo fui para allá y ya no pudimos compartir más, no sé cómo trabajan. Pero yo he visto sacerdotes que buscan su propio interés. En las fiestas patronales buscan su propio interés. El párroco vende licor para buscar la salvación de las almas. Ustedes no. Los que no vinieron. Buscan su propio interés. Y ustedes no deben molestarse conmigo porque ustedes no lo hacen. Solo se tienen que molestar los que lo hacen. Díganme si no están buscando su propio interés. Cuando Jesucristo dijo, preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás yo se lo regalo por añadidura. Si quieren, pregúntenme a mí. Y les puedo dar testimonio que Jesús cumple su palabra. Cuando el Papa me nombró misionero de la misericordia, el obispo me dijo, bueno, pues ahora trabaja que lo que el Papa le ha dicho, y yo no le voy de parroquia, usted verá cómo se las arregla. Solamente queda encardinado a la diócesis, pero trabaje con la misión que el Papa le encomendó. Me agarraron como 5 o 6 sacerdotes. ¿Vieron? Y usted va a ir a trabajar. Ajá. ¿Y cuánto le va a pagar el obispo mensualmente? Porque usted no va a tener parroquia, pa. Le dije, no, el obispo no me va a pagar. ¿Y cuánto le va a pagar el Papa? Dijo, pues el Papa tampoco. Dijo, ay, ¿qué va a hacer usted cuando se le dañe el carro? ¿Y qué va a hacer para comprar los cauchos y para echarle gasolina y cuando usted se enferme? Usted es un tonto, usted es un bobo. ¿Cómo se le ocurre que usted pide? Exígele. Y yo lo miraba y decía, no lo puedo creer. ¿Dónde está el Evangelio? Preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás vendrá por añadidura. Y ellos, como yo tengo una cara de bobo bien administrada, les puse la carita de bobo. Pero Jesucristo no falla. Pero dice la Biblia que cada sacerdote, cada obispo está buscando su propio interés, pecado mortal. Y alguien se lo tiene que decir. Y no se lo digo porque a mí me dé la gana, porque está escrito. Y es palabra de Dios y no puede fallar. Y del labio del sacerdote se espera la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus intereses, sacerdote? ¿Cuáles son sus intereses? ¿La salvación de las almas? ¿Qué buscas en tu parroquia? ¿Qué quieres con la gente que va a tu parroquia? ¿Hacia dónde los conduce? ¿Qué busca usted mismo? La salvación, la santidad, el reino de los cielos, ¿lo anhela, lo cree, lo busca? ¿Hace todo el esfuerzo por alcanzarlo? ¿Qué problema? Si Dios hoy nos da la oportunidad de reflexionar, porque estamos reflexionando todos, yo el primero, yo antes de predicarles a ustedes, primero me lo comí yo, al punto que me lo memoricé, lo metí aquí, no me pueden decir que no, para la muestra un botón, lo estoy dando los capítulos y versículos, porque antes de predicárselo a ustedes, yo me lo prediqué a mí, y me golpeó. Y porque me golpeó, yo digo, yo no me quedo solo, que los golpea a ellos también. Si lo estuviera leyendo yo, ustedes podrían decir es mentira. Pero pueden descubrir que no es mentira. Me ha golpeado.
y me he dejado golpear. Lo he creído, lo creo y trato de vivirlo. Que ustedes no lo crean, esos problemas de ustedes, y pregúntenme si me importa. A mí lo que me importa es que alguien se los diga. Y no solamente a ustedes, porque esto lo va, en el mundo entero lo va a saber los sacerdotes que quieran y los obispos que me siguen. Que Dios les bendiga y no se pongan molestos, porque eso no es con ustedes, es con aquellos que no están haciendo las cosas bien. Sigue. Venid que saco vino, emborrachémonos de licor, y que sea como hoy el mañana. ¡Bárbaro! No, te pasaste, Isaías, te pasaste. Con razón lo llaman profeta. Si divisó para el siglo XXI y vio a los curas de ¿cómo es que llama? San Fernando de Apure, los de Venezuela, los de Guatemala y los de Guatepeor, que muchos se están entregando al alcohol, a la bebida, unos borrachos. Ustedes no. Los que no vinieron, sí. Aquí está. ¿A dónde va a parar aquella persona que no le importe las cosas de Dios, que no le importe su palabra, que busque su propio interés? El alcohol es una de las cosas que le espera. Un borracho. ¿Saben qué es una desgracia para una parroquia? Recoger al cura borracho y llevarlo a la parroquia, a la casa cural. Y que lo vean los fieles borrachos vendiendo licor en las fiestas patronales, obligando a la gente a vender alcohol para que los otros se embriaguen y sacarles la plata. Vaya pecado más grande. Que si no creyera en la misericordia de Dios, diría, no tiene perdón de Dios. ¿Y cómo se le ocurre que un sacerdote se dedique al alcohol? Sabemos que tomarse un trago no es malo, una cerveza no es malo, lo malo es embriagarse. Ningún protestante me puede mostrar a mí donde diga que tomarse un trago o una copa es malo. Eso no dice la Biblia. De Jesucristo, ¿qué decían? Era un borracho porque tomaba vino. Como los protestantes dicen de nosotros porque tomamos vino. Eso ya es otra cosa. Y Jesucristo 600 litros de agua lo convirtió en vino. Algo nos tiene que decir teológicamente. Pero bueno, lo que está malo y lo que sí dice la Biblia es: ningún borracho entrará en el reino de los cielos, a menos que se arrepienta. Y que lo haga un cura. ¿Qué está haciendo? ¿Un buen ejemplo para los demás? Pero por buscar su propio interés, ahí puede caer. En eso y en mucho más. Un hombre justo perece, pero eso a nadie le importa. Sí, Señor. La gente humilde, sencilla, va pereciendo a causa de los malos ejemplos, a causa de la falta de la evangelización, pero eso a nadie le importa. La salvación de las almas parece que no es lo más importante en la balanza de los sacerdotes. El celo apostólico. Cuando yo estudiaba en el seminario, yo estaba convencido 100%, porque así me lo enseñaron, que el celo apostólico era no permitir que venga el otro cura a celebrar en mi parroquia. Peor hacer un matrimonio, un bautizo, un entierro, porque yo tengo celo apostólico. Y si viene, aunque sea mi compañero vecino, que yo sé que es sacerdote de la misma diócesis y todo, y me celebra una misa, sobre todo un entierro donde, no, porque el muerto era pudiente, gracias Padre, porque era pudiente. Ahí es donde despertamos el celo apostólico. Y yo estaba convencido que eso era celo apostólico, hasta que lo leí en la Biblia, que era el celo apostólico. Cuando lo leí en la Biblia, yo dije, bárbaro. Y los sacerdotes tienen otro concepto de celo apostólico.
Pero voy a descuidar cualquiera venga a celebrar misa en mi parroquia. Cualquiera no, porque si usted no sabe quién es, pues no. Pero si usted lo conoce y sabe quién es, y a lo mejor era familiar o era amigo, ¿verdad? A ver, dime, ¿cuál es el problema? La plata, ¿verdad? Ese es el problema. Sigue. Hombres de bien desaparecen y nadie parece percatarse. Los hombres de fe, los hombres de bien, a causa de que no hay quien les predique la palabra, a causa de los perros mudos, incapaces de ladrar, van desapareciendo y perecen. ¿Y a nadie le cómo es? Y nadie parece percatarse. Y nadie parece percatarse. Se están metiendo a evangélicos y ningún cura dice, metí a evangélico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es lo mismo Dios, la misma Biblia. Nadie parece percatarse. Eso es normal. No hay el interés que debería existir. Dígame, ¿no es el retrato vivo de muchos sacerdotes en la iglesia, de muchos obispos en la iglesia? Que sí, hermano, es el retrato vivo. ¿Queremos tapar el sol con un dedo? No podemos. Y si hemos venido a reflexionar, tenemos que reflexionar a la luz de la palabra. Seguimos entonces, 2 Corintios 4. Hemos renunciado al silencio vergonzoso. Repítalo. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, evitando proceder con astucia o falsear la palabra de Dios. Dos cosas. Hay quienes guardan silencio, pero hay quienes lo hacen por astucia, o hay quienes lo hacen falseando la palabra de Dios. Ninguna de esas es buena. Y por eso tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y por eso existe el magisterio de la iglesia, para que seamos fieles a la palabra de Dios. Pero los primeros que tenemos que ser fieles, usted y yo. Yo no debo predicar lo que a mí me dé la gana. Es que yo pienso esto. No es lo que yo pienso, es lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Somos ministros de Cristo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no me puedo salir de la doctrina de la iglesia, que a mí me parece. Es que mi profesor de filosofía, es que mi teólogo no sé qué, a mí qué me importa. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No puedo falsear la palabra de Dios por mis ideas, por las ideologías que andan en el mundo de hoy, por las filosofías baratas que andan por el mundo de hoy. Y es una tentación que tenemos. Sobre todo los curas que enseñan gelajajía. He tenido mala experiencia con los curas que enseñan gelajajía, que se vuelven más ateos que los mismos filósofos. Sigue. Segunda de Corintios 4, 1 en adelante estamos leyendo. Segunda, antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, evitando proceder con astucia o falsear la palabra de Dios. Usted puede estar en Primera de Corintios, ¿no era? Puede ser que esté en Primera de Corintios. Al contrario, al manifestar la verdad, Sacerdotes, no podemos guardar silencio vergonzoso, no podemos distorsionar la palabra de Dios. Al contrario, ¿qué debemos hacer? Oigan, sacerdotes, oigan. al contrario, al manifestar la verdad no se guarda en un cajón, se debe manifestar, hacerla pública, darla a conocer. ¿Y qué está pasando con los sacerdotes
Y los obispos que no dan a conocer la verdad. ¿Por miedo a qué? Ante la situación que tenemos de las sectas que están destruyendo la fe de la gente, muchos obispos y sacerdotes han tomado la decisión de no decir la verdad para no herir sentimientos. Porque hay que ser tolerantes y hay que tener caridad. Tolerantes es tolerar a pesar de, no es callar, es tolerar a pesar de. Yo con los protestantes soy tolerante. Allá en el refugio atendemos casi todos los días 200 personas y de esas 200, 150 son protestantes. ¿Cómo los trato? Con el mismo amor y los tolero. Pero si alguien quiere conocer la verdad, se la digo. Pero eso es falta de amor. El amor verdadero es que tiene aquel que tiene como condimento la verdad. Si le falta la verdad como condimento, no es amor verdadero, es amor falso. Porque Cristo se declaró: yo soy la verdad. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y no podemos callar, guardar silencio, sino al contrario. ¿Otra vez? ¿Al contrario? Al contrario, al manifestar la verdad, no es que yo tenga la verdad y me la guardo. Yo tengo que dar a conocer la verdad. El sacerdote eso no se está haciendo. Al manifestar la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Listo, me importa lo que Dios piense de mí. Y así toda conciencia humana se da cuenta que estoy trabajando por Dios. Eso es lo que Dios me pide como sacerdote, decir la verdad. Sigue. Y si todavía se piensa que nuestro evangelio está velado, y si todavía, a pesar de que digo la verdad, predico la verdad, y todavía se piensa que el evangelio está velado, todavía hay un velo, todavía no está claro, lo está para los que se pierden. Está para los que se pierden. Pero yo no me he guardado nada por miedo o por pena o para no herir sentimientos. No me he guardado la verdad. La he expuesto. Sigue. Para los incrédulos. Para los incrédulos. Si está velado el evangelio para los incrédulos. Siga. El Dios de este mundo cegó a estos su entendimiento. El diablo le cegó a la gente el entendimiento para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo. Así está ciega la gente. Y por eso ustedes y yo no podemos guardar silencio vergonzoso, porque la gente seguirá sometida al diablo que les tiene embotada la mente para que no vean el resplandor del evangelio. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Ustedes son la luz del mundo, dice Jesucristo. Y una luz no se guarda debajo de una mesa. Se pone para que la gente vea la claridad. Pero este evangelio que se predica para que la gente vea el esplendor, pero que el diablo ciega el entendimiento, usted y yo tenemos que predicarlo. ¿Y se acuerda que en versículo 7, que es el tesoro que llevamos? Escuche el versículo 7. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que se vea claramente que es una fuerza tan extraordinaria, es Dios y no de nosotros. Que esa fuerza extraordinaria es de Dios y no es de nosotros. Llevamos un tesoro, Dios nos lo confió, nosotros simplemente tenemos que creer en su palabra, punto, y ya Dios mostrará su poder. Eso lo he hecho yo y puedo dar testimonio de que es verdad. A través de la predicación del evangelio, aquí hay uno, usted de Maporal, ¿verdad? Me dijo. A lo mejor usted estaba cuando me tocó en Maporal con los pastores allá.
que fueron a engañar allá, que llegó un tal Gotopo que era ¿cómo es que le llamaban? El superapóstol, venido de Israel, engañando a la gente. Ya tenía conquistado a la mayoría de gente. Y cuando llegué, nadie me recibió en la parroquia, cerrada la iglesia. Y por ahí pregunté y le dije, bueno, y la señora que atendía aquí, dice, no, pues esta se metió en evangélica. Y la catequista anoche se entregó al pastor. Y entonces, no hay nadie. ¿Y dónde están? Están en culto en tal parte. ¿Y usted me puede llevar? Claro. ¿A dónde? Y me llevaron para allá y me fui. Y ahí estaban como 10 pastores y estaba el superapóstol. Entonces comenzó a predicarme y como yo tengo una cara de bobo bien administrada, le puse la carita de bobo. Y cuando terminó le dije, bueno, ahora me toca usted escucharme a mí, yo le predico a usted. Pero vamos a la tarima. Dijo, no, la tarima no. Yo le dije, no, la gente, usted engañó a toda la gente. Vamos a la tarima. Agarró y se fue. Y se fue y llegaron nosotros, otros pastores. Y le dije, bueno, como ese se fue, alguno de ustedes agarra el micrófono y vamos. No, ya terminó el culto. Y apagaron el sonido. Y agarré yo un perolito que cargaba. Y le dije, mañana a las 9 de la mañana le pongo el sonido aquí para que invite a los pastores y mañana vengan, que vamos a ver quién tiene la verdad. Al otro día puso el sonido allá, vino todo el pueblo, menos los pastores. Y la catequista que se había entregado anoche anterior al pastor fue la que me refutó. Siendo la catequista, ahora apareció una pastora. Y agarramos todo el día. Un señor emocionado mató una res, comía para todo el mundo. Al otro día igual, toda la semana. Pero el domingo de resurrección fue la Semana Santa. Estaba esa iglesia a reventar. Hasta la bruja del pueblo, que era evangélica, estaba el domingo de resurrección. Y se recuperó el pueblo. Y se formó parroquia. Ahora ya hay hasta párroco allá. Oye, no podemos callar. Es un tesoro. Y termino con el versículo. Estamos en el versículo 7, versículo 13. 13 en adelante. Está escrito, creí, por eso hablé. Versículo 13 que está después del 12 y antes del 14. Otra vez. Está escrito, creí, por eso hablé. ¿Qué es lo que no comprenden? Otra vez. Está escrito, Está escrito. creí, por eso hablé. Analicemos. Si no hablamos y guardamos silencio vergonzoso, es porque no creemos. ¿Qué le pasa a los sacerdotes y a los obispos? ¿No irá por ahí los tiros? Otra vez. Está escrito, creí, por eso hablé. Siga. Pues bien, conforme a ese espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Ese es el reto. Con ese espíritu de fe y creyendo en la palabra de Dios, entonces de ahora en adelante nosotros también creemos y por eso hablamos. Y es un tesoro que está en vasija de barro, pero que tenemos que darlo a conocer a los demás. Si no lo hacemos, hemos perdido el tiempo. Hagámoslo con alegría, con amor. No, todavía me falta. Usted me tocó antes la campana, ¿no? Hasta las 2:30. Todavía me falta un pedacito. Miren el versículo, a ver, es que no me quiero saltar, pero sí, vamos a tomarlo. Ezequiel capítulo 33, versículo 7.
Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Ujú. 33:7. A ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Sacerdote, obispo, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dios mismo te eligió como sacerdote, lo sabes. Dios mismo te envió y te consagró, lo sabes. Pues escuche lo que dice el Señor. Cuando oigas una palabra de mi boca, hay que oír la palabra de Dios. Otra vez. cuando oigas una palabra de mi boca, Hay que oír la palabra de Dios. Otra vez. cuando oigas una palabra de mi boca, ¿Cómo sabemos que usted ha escuchado la palabra de Dios? Que se le note. Vamos a ver. Cuando oigas una palabra de mi boca, tiene que verse los resultados de que usted ha escuchado. Creí, por eso hablé. Tiene que notarse que usted ha escuchado la palabra de Dios. Cuando oiga una palabra de mi boca, ¿qué tendrás que hacer? les advertirás de mi parte. Tendrás que hablarle al pueblo de parte de Dios. De modo que si guardas silencio vergonzoso, es porque no has sido receptor de la palabra. No has escuchado la palabra de Dios. Pero si has escuchado la palabra de Dios, les hablarás a mi pueblo. Sigue. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas con él para advertirle que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero te pediré cuentas a ti de su muerte. Bárbaro. Bárbaro. Qué responsabilidad más grande. Tenía razón mi padre cuando me decía, no quiero que un hijo sea cura ni una hija religiosa. Y cuando le pregunté por qué, me decía, porque en manos de ustedes está que se salve mucha gente o que se condene mucha gente. Tenía razón mi padre. Y no era geólogo ni teólogo, solo leía las escrituras. Tenía 3er grado, apenas aprendió a leer. 3er o 1er grado. Pero tenía las escrituras en su mente. Si escuchas una palabra de mi boca, debe dársela a conocer al pueblo. ¿Para qué? Para que cambie. Y si no lo haces, el malvado morirá por su pecado, pero yo le pediré cuenta al sacerdote, al atalaya, al vigía, al obispo, al vigilante, por no haber predicado la palabra de Dios, por no haberle dicho al pueblo que eso era pecado, que eso era malo. Hoy los sacerdotes, depende de la confianza y la amistad que tenga con la gente, le dice si es bueno o es malo. Si usted está viviendo en adulterio, pero es amigo mío, pero usted ama a esa persona, ¿eh? Sí, yo la amo como si lo hubiese parido. Siga así, eso no hay ningún problema. Pero padre, es que yo he escuchado que eso es malo el adulterio. Yo le doy permiso para que confiese y comulgue. Y llega la gente. Voy a confesarme, ¿usted vive en adulterio? Sí. Pero el padre me dio permiso de confesar y comulgar. Me dijo que eso no era malo. En Estados Unidos ha llegado la gente. Pareja, muchachas. Parejas, viven juntas. Padre, vengo a confesarme con mi pareja. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Son parejas los dos? Sí. ¿Pero mantienen relaciones los dos? Sí. ¿Cómo así? Mi padre, mi párroco me dio permiso para confesar, para comulgar, dijo que eso no hay ningún problema. Nos preguntó que si nos amábamos y nosotros nos amamos, no hay ningún problema. Si yo digo una palabra de mi boca,
Ustedes la escuchan y no se la dice el pueblo. Y el pueblo muere por causa de eso, de no conocer la palabra. El malvado morirá. ¿Pero qué? Pediré cuentas a ti de su muerte. ¿Pero qué? Pediré cuentas a ti de su muerte. Sacerdote y obispo, oigan, ¿pero qué? Pediré cuentas a ti de su muerte. ¿Cuántas personas están viviendo en pecado por culpa del sacerdote? ¿Cuántos están viviendo ahora rejuntados y nunca se piensan casar? Por culpa del sacerdote. ¿Cuántos odian a otra persona y el sacerdote le dice, no, eso no es malo? ¿Qué responsabilidad? Sigue. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, pero él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Aleluya. Aquí están las dos salidas o las dos opciones que tenemos. Predicar o no predicar. Si predicamos, el malvado morirá si no se convierte, pero no es culpa mía. Pero si no predicamos, el malvado morirá por su conducta, pero Dios me pedirá cuentas a mí. Vean la responsabilidad que tenemos. No es un juego. ¿Cuál es el problema? Que nos tomamos todo como un juego. ¿Se acuerdan de que hablábamos hace rato? Nos tomamos todo como un juego. No es un juego. Por algo Dios nos confió este ministerio. ¿No lo confió? No nos pertenece. En su gran misericordia, Él nos lo dio. ¿Tenemos que responder? Sí. Es el celo apostólico, la salvación de las almas. En eso consiste. Para eso Dios nos ha dejado a nosotros la fe. Y el objetivo de la fe es precisamente la salvación de las almas. Creo que está en primera de Pedro, creo que es 1:9. A ver si es ahí. Creo que está ahí. Me parece, si no está ahí se la quedo debiendo. Alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Alcanzando así la salvación de las almas. No, me leyó mal. Lea. Alcanzando así la meta de vuestra fe. Así sí es. Alcanzando así la meta de nuestra fe. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? La salvación de las almas. Sacerdotes, si perdemos de vista cuál es la meta final de nuestra fe, la salvación de las almas, no tenemos celo apostólico. Hemos perdido el tiempo. ¿Para qué nos mandó Dios? Para ser instrumentos de salvación, para salvar almas. ¿Por qué le llama cura? Porque está curando las almas. La salvación de las almas. Y miren, hermanos, estamos pero tan lejos de esta realidad que en la pandemia, ¿a qué se dedicaron los obispos y los curas? A salvar cuerpos. ¿O no? ¿Y las almas? Yo no voy a confesar a un enfermo eso para que yo continúe. Yo no, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar la salud de los demás. Y el alma que se muera sin confesión. Un sacerdote, llegó la gente y le dijo, padre, mi mamá se está muriendo de COVID. Tiene 20 años sin confesarse, necesita urgente que lo confese. Que se vaya para el infierno. Pero mi obispo me dio la orden de que no podía confesar a nadie porque yo tengo que cuidar la salud de la gente y no contagiar a nadie. Para eso se ordenó sacerdote, para salvar cuerpos. Que no. El objetivo de la fe es salvar almas. ¿Y dónde quedó ese objetivo de los curas y los obispos en la pandemia? A la basura. Claro, ustedes no, los que no vinieron.
Y díganme qué mentiras. ¿Estamos convencidos? No. Hacemos como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Hay convicción? No. Por eso he tratado de mostrarle y voy a tratar de mostrarle la palabra de Dios estos días para que si ustedes quieran tengan convicciones plenas, firmes, sólidas y que ustedes puedan ser luz en medio de la oscuridad y puedan ver las cosas claras y no se dejen engañar por el mundo. Cuando Jesús dijo no teman a los que matan el cuerpo, ténganle más miedo a los que matan el alma, porque la tarea de un sacerdote es salvar almas. Hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros al final. Somos ministros de Dios, somos siervos del Señor y tenemos que ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Ese es el objetivo de este retiro, tratar de ver qué estoy haciendo. Yo trato simplemente de mostrarle lo que las Sagradas Escrituras dice. San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice Jesucristo nuestro Señor, cómo ustedes y yo podemos mantenernos en medio del mundo siendo verdaderos discípulos de Cristo. Porque el mundo nos engaña, el mundo nos lleva al error. ¿Cómo mantenernos siendo verdaderos discípulos de Cristo? No falsos, auténticos, verdaderos discípulos de Cristo. La tentación es ser uno más. Discípulo de Cristo, pero falso. Va. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Que habían creído en él. Si usted cree en Dios, bueno. Si cree en Cristo, bien. Si os mantenéis en mi palabra. Oigan, sacerdotes. Condición. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que en castellano significa que si no nos mantenemos en su palabra, somos discípulos falsos. Nos engañamos y engañamos a los demás. No podemos ver con claridad qué es lo que Dios pide. Seremos discípulos, no dejaremos de ser sacerdote o de ser obispo, no lo dejaremos, porque tenemos ese ministerio. Pero no estamos actuando como verdaderos discípulos de Cristo. Pero si ustedes se mantienen en la palabra de Dios, serán verdaderos discípulos míos, bárbaro. Entonces no es que el cura Toro esté loco, es que el cura Toro cree en la palabra de Dios. Y quiero hacer mía estas palabras. Yo quiero ser verdadero discípulo de Cristo. Y por eso trato de mantenerme en su palabra. Lo que Él diga, mande, Señor. Repítalo. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Digo, Cantinflas, he dicho. Caso cerrado. No se hable más. Si nos mantenemos en su palabra, conoceremos la verdad y seremos libres. Libres para predicar en cualquier parte del mundo, delante de quien sea. La verdad es verdad. Gústele a quien no le guste, punto. No estoy para agradar a la gente. Estoy para predicar el evangelio de Cristo, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos y te damos gracias porque nos has llamado para tan alto ministerio. Ser embajador tuyo en la tierra. Ser el vigilante. Ser aquel que pueda guiar al pueblo al reino de los cielos. Bendito sea. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad el camino a seguir. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Ayúdanos a ser fieles en el ministerio
que tú nos has encomendado. A ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.